Buenas noches, licenciado. Ayer les subí sus notas, no sé si hay dudas o alguna inquietud al respecto. Jóvenes, les subí el cuadro, su primer parcial, la investigación, el segundo parcial y la nota consolidada, así como su zona. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Ok, entonces no tienen dudas. Perfecto. Hoy vamos a hablar, jóvenes, sobre la OPEP. ¿Qué es la OPEP? Es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y la OPEP, déjenme decirles que es una de las principales organizaciones internacionales, derivado del papel trascendental que ocupa el petróleo a nivel mundial, ¿no? Sabemos que hoy por hoy, aunque existen otro tipo de fuentes, e incluso algunas fuentes renovables, pero aún el mercado de la energía es dominado por el petróleo. Y de forma muy especial lo relativo a los combustibles fósiles utilizados en los vehículos automotores. Entonces, eso es una situación que es muy evidente, ¿verdad? Muy notoria, y pues que sabemos su relevancia y su importancia en cuanto a la vida de nosotros. O sea, todos nosotros, todos, por no decir la mayoría, ¿no? Todos al momento en que nos transportamos, utilizamos de una manera u otra el petróleo, ¿verdad? Entonces es ahí la importancia del por qué tenemos que por lo menos conocer un tanto sobre los antecedentes y el presente de la OPEP. En ese sentido, vamos a hablar de algunos antecedentes. Y vamos a decir que en el año 1859, Edwin Drake descubrió el primer pozo de petróleo en Pensilvania, Estados Unidos. Es a partir de ese momento que este mineral ingresa al mundo y llega a crecer de forma tal hasta llegar a ser uno de los productos de más necesidad, no siendo un alimento, por supuesto, para la vida del hombre. La importancia de este mineral entonces ha ido creciendo desde ese momento en Pensilvania, Estados Unidos, hasta convertirse en la principal fuente de energía y materia prima, haciéndolo prácticamente imprescindible para el desarrollo económico e industrial de cualquier país. Casi 100 años después, hacia la década de los años 50 del siglo XX, 7 compañías petroleras o petrolíferas dominaban el mercado del petróleo. Estas son la ESSO, la Texaco, la Royal Dutch Shell, ahora conocida como la Shell, la Mobil Oil Company, la Gulf, la British Petroleum y la Standard Oil. A estas 7 compañías se les denominaba las 7 hermanas y comercializaban el petróleo, el crudo, como se le llama,
las cuales extraían de sus concesiones en todo el mundo a cambio de precios irrisorios, o sea, ridículos, que pagaban a los gobiernos de los países productores. Lo que nos quiere decir esto es que durante los primeros 100 años de la explotación del petróleo, nacieron emporios comerciales o petrolíferos, donde estas empresas extraían el petróleo de los yacimientos de estos países, pero a su vez, especialmente en países de Medio Oriente, en países de América, como, ¿qué les digo yo? Venezuela, no el caso de Pemex, porque sabemos que Pemex fue nacionalizado, es decir, uno de los resultados de la revolución en México fue precisamente la nacionalización del petróleo, de las empresas petroleras. ¿Qué es la nacionalización? La nacionalización no es nada más ni nada menos que el confiscamiento o la confiscación que realiza un Estado, un gobierno, haciendo uso de su poder sobre empresas, activos, bienes muebles o bienes inmuebles que le pertenezcan a una empresa internacional. Este proceso de nacionalización, que es una confiscación, a veces tiene como resultado el pago de una indemnización, pero muchas veces cuando se da es una indemnización que no es, digámoslo así, compensatoria de lo que realmente vale una empresa. La nacionalización opera a la inversa de la venta de los activos del Estado. Opera a la inversa de la privatización de las empresas gubernamentales. Para darles un ejemplo, bajo el gobierno de Álvaro Arzú, por ejemplo, se vendió los activos, se vendió Guatel, se privatizó en su alto porcentaje y convirtiéndose en Telgua y lo que hoy conocemos popularmente como Claro. Eso es la privatización de los servicios públicos y de las empresas que le pertenecen al Estado, pero a la inversa está la nacionalización, que es lo contrario, pero con el agregado que prácticamente esto se da bajo climas agitados y que se da de una forma tal que deja efectos traumantes muchas veces. Cuba, un ejemplo, Venezuela es otro ejemplo al respecto, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. O sea, vienen hasta el año 1960 prácticamente, los países vendían su petróleo, pero a través de las petroleras y eran concesiones. ¿Qué quiere decir concesión? ¿Alguien me puede explicar qué es una concesión después de lo que yo mismo les he dicho? Por ejemplo, la autopista Palín-Escuintla, licenciado. Muy bien. ¿Por qué es una concesión? Porque el país permite que una empresa privada genere ganancias a través de un servicio, por decirlo así, a la población en un territorio que no les pertenece a la empresa. Muy bien. Y sobre todo un servicio que es público. ¿Sí? Es un servicio que es público porque las carreteras, ¿qué dice, por ejemplo, la Constitución? Pues obviamente le pertenecen al Estado. Pero la concesión es el poder explotar determinado recurso o determinadas obras donde obviamente hay una inversión. O sea, estas empresas, hablando del petróleo,
pues ellos hacían ellos llevaban obviamente la maquinaria, ellos hacían todo lo tecnológico y pues invertían obviamente. Sacaban el petróleo, pero le dejaban una regalía, pero una regalía o un pago, llamémoslo de esa manera, muy pírrico a las naciones. O sea, explotan el recurso, algo así como ha funcionado la minería en Guatemala. Es el problema de la minería, aparte de los asuntos medioambientales, es que las ganancias que le dejan al Estado, pues la verdad no valen la pena. Entonces, esa es la discusión existente sobre la minería. Es lo mismo, porque se critica que se explota el níquel, se explota el oro, y sin embargo, pues lo que se genera no le queda al Estado, o sea, no le queda a la nación, sino a aquellos dueños de la minería. Es lo mismo, es muy similar a lo que estaba existiendo hasta ahí. Uno de los asuntos fundamentales es que en esa época el petróleo realmente era pues mucho más barato. La gasolina pues, no tenía precios bajos, llamémoslo de esa manera. Y por eso, si ustedes, a los que les gustan los vehículos, yo en mi juventud fui mecánico 10 años, con eso me costé la mitad de la universidad. Quiero decirles que los vehículos antes, que le digo 60, 70, se caracterizan, 50 se caracterizaban por ser vehículos que de alto octanaje, pero de poca eficiencia. ¿Por qué? Porque la gasolina era barata. Es cuando viene la crisis que ahorita vamos a describir, que la tecnología tiene que apuntalar a vehículos más eficientes y como consecuencia también con menos emisiones de dióxido de carbono. Pero bueno, continuemos. La OPEP. ¿Alguien ha oído hablar de la OPEP? ¿Alguien ha oído hablar de la OPEP, jóvenes? Voy a comenzar a preguntar acá. Andrea Cian. ¿Qué es la OPEP? ¿Ha escuchado usted hablar de la OPEP? Andrea no contesta. Dice José Rolando Pérez, dice que no, él no ha escuchado. Levante la mano quien sí ha escuchado hablar de la OPEP. Cristian. Peter. Bueno, vamos a preguntarle a Peter. A la orden. ¿Qué es la OPEP, Peter? Licenciado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Así es. Bueno, ahorita, gracias, Peter. La verdad es de que han habido, es una de las organizaciones más importantes. Estamos hablando de los países que producen, exportan el petróleo. Sí, Cristian había levantado la mano. Sí, licenciado, solo para añadir de que lo que sí me parece un poco curioso es de que sean los integrantes de dicha organización a los cuales no está añadido Estados Unidos y países como tal, sino directamente solo como Venezuela, los Emiratos Árabes y países así. Sí. Muy bien, gracias, Cristian, por su aporte. Si esto obedece a cuestiones geopolíticas y económicas. Los Estados Unidos habla tanto de la libertad que a veces llega a los extremos y no le gusta, o sea, cuando le conviene, por supuesto, ¿verdad? Cuando le conviene, pues él busca la unidad, y cuando no le conviene simplemente pues pasa de largo y no hace junta en ese tipo de situaciones. Pero lo importante destacar acá es cómo nace la OPEP. Yo les dije que durante los primeros 100 años, pues
estas productoras o empresas que explotaban el petróleo, le decían, por ejemplo, en Venezuela, estaba la ESO, estaba la Texaco, extraen el petróleo, todo el proceso, y lo exportan, pero de ese le dejaban una ganancia, la verdad, exigua al país. Por eso, en el año 60, especialmente en agosto de 1960, nace la OPEP, nace la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y nace frente a la fuerte y continua caída de los precios del petróleo que se dio en la segunda mitad de los años 50. O sea, el petróleo era baratísimo. La gasolina era baratísima. Entonces, pues evidentemente se explotaban los recursos, pero no había un beneficio como tal para los países, porque esta es una organización de países, no de empresas, no de organizaciones, sino de países. ¿Sí? Esta caída de los precios afectó gravemente a los países exportadores, donde sus ingresos se basan total o fundamentalmente en la venta del petróleo. Ahora bien, esta iniciativa para constituir la OPEP nació de Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Irán y Kuwait. A estos se les uniría Qatar e Indonesia. Estos 7 grandes exportadores, los 7 países, son los socios, se constituyeron en los socios fundadores de una organización cuyo objetivo oficial es el de asegurar a los países productores una participación sustancial en los beneficios de la explotación de los crudos, en aquella fecha controlada por las grandes multinacionales. O sea, hasta ese año, hablo de 1960, quien controlaba el flujo de la producción del crudo no eran los países, eran las compañías. Entonces vienen estos países, Venezuela, Kuwait, Arabia Saudita, Indonesia, y dicen, bueno, ¿qué sucede? Estas petroleras extraen el crudo, lo venden, nos dejan a nosotros una miseria, y como es bastante lo que ellos venden, pues ellos siempre obtienen ganancias. Sin embargo, nosotros realmente no estamos obteniendo nada del recurso natural que pertenece al país. Entonces ellos, sin echar a las empresas, toman control y dicen, bueno, lo vamos a manejar a través de países. Y es donde sucede la famosa cuota. Con el tiempo, los países llegaron a tener lo que se llama cuota. ¿Cuánto pueden producir diariamente de barriles de crudo? ¿Para qué? Porque cuando hay sobreproducción, los precios se abaratan. Cuando hay escasez, los precios se disparan. Pero sin embargo, y si no, démonos cuenta ahora con la actual crisis. Los precios de la gasolina, si lo comparamos, ¿se recuerdan cuando hubo un tiempo en la pandemia que la gasolina estuvo hasta 16, 17 quetzales? La gasolina. Hoy la gasolina llegó a los 40 quetzales. O sea, estamos hablando de más del doble. Mucho más del doble. ¿Pero a qué se debe esto? Cuando la economía se contrajo por la pandemia, cuando la movilidad se convirtió en uno de los problemas fundamentales de la pandemia,
obviamente muchos países se encerraron y eso ya no lo tocó vivir a nosotros. Entonces, al encerrarse, no había pues la demanda de gasolina. Entonces hizo caer los precios del crudo. ¿Por qué? Porque no había demanda. Entonces, esto hizo caer los precios del crudo. Ahora, cuando vuelve la economía, la movilidad de la civilización, de la sociedad humana a nivel mundial, cuando viene nuevamente a tener el dinamismo, entonces la demanda crece. Entonces se aprovechan porque hay países que viven, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad moderna. ¿Por qué? Porque si un país vive del petróleo, ¿qué oportunidad tiene la energía limpia para vehículos de poder crecer cuando grandes poderes están detrás de la manutención a través del crudo? Miren, los países, el mejor ejemplo de los países que nosotros, que son fundadores acá, los cuales es Arabia Saudita, Irak, Irán es persa, pero profesa la religión árabe, la religión musulmán, perdón. Kuwait, Qatar, a estos se les puede sumar Siria, se le puede sumar ¿cómo se llama? Turquía, se le puede sumar Egipto. Pues todos estos países árabes subsisten realmente por el petróleo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar en el momento que el petróleo deje de ser lo que es hoy? Pues la economía de estos países, pues evidentemente baja. Va a tener una gran crisis. Es ahí donde los intereses de los países, los intereses de las petroleras que continúan pues enriqueciéndose a través de la producción, distribución y comercialización del petróleo, en consecuencia de esto pues va a continuar. Por eso la energía limpia, la energía no contaminante, la energía eléctrica, pues da pasos muy pequeños en cuanto a la combustión interna de los vehículos, en cuanto a la movilidad. Imagínense, todo en la ciudad de Guatemala se dice que hay 1,5 millones de vehículos. Imagínense cuánta factura en gasolina y en diésel es de diario. ¿Y quiénes son los que ganan ahí? Le digo que no es ni usted ni soy yo. Tampoco es la persona que hace de bombero y le echa la gasolina al vehículo. No, son las transnacionales, son también los impuestos, también se ven muy bien remunerados, ¿sí? Los impuestos, sabemos el IDP que grava la gasolina, el IVA que grava la gasolina. Entonces todo eso es una gran ganancia, ya mismo. Lo que en el momento en que se cambie el parque a una situación de energía limpia, pues evidentemente pues será algo. Y esa es una de las razones por las cuales no se da el salto a una. Ahora bien, no significa que esté bien. Sabemos el costo en medio ambiente que eso conlleva. Sin embargo, pues las autoridades mundiales, llamémoslo, en su conjunto, no solo de Guatemala, sino hablo de mundiales, pues han asumido ese riesgo con el precio que nosotros pagamos, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay preguntas, jóvenes? No, que está claro. Ok. Bueno, continuemos. A más largo plazo, la OPEP se proponía el control de las reservas de petróleo, la explotación, y esto se lograría a través de los acuerdos de Nueva York en el octubre de 1972. A los 7 países fundadores se agregarían más tarde Libia en el año 1962, Abu Dhabi en 1967, Argelia
en 1969, Nigeria en 1971, Ecuador y Gabón en 1973. Otros importantes países exportadores de petróleo como México, Rusia y Noruega, sin pertenecer a la OPEP, han venido alineando sus precios de venta con los fijados por la organización. Es muy importante, los precios se fijan por la OPEP realmente. O sea, los precios no los pone el presidente de Guatemala, no los pone el Ministerio de Energía y Minas. Ahí pone precios de referencia por los estándares, por cómo se compra el crudo. Sin embargo, son precios de referencia, pero los precios realmente son, digamos así, normados por esta organización de países exportadores de petróleo. Los objetivos. Vamos a hablar de los objetivos de la OPEP. La OPEP desde el momento de su fundación contó con el rechazo de los países consumidores, sobre todo Estados Unidos, porque quiero decirles que el mayor consumidor de petróleo en el mundo es los Estados Unidos, así como de las principales organizaciones petroleras. Sin embargo, y como consecuencia de las decisiones adoptadas por los países productores, poco a poco se fue creando conciencia en las naciones desarrolladas y consumidoras de petróleo que este es un bien perecedero y por tanto debían ajustar sus necesidades de consumo a través de la opción de medidas de conservación, eficiencia y ahorro, un poco de lo que hablábamos. De esta forma, se puede decir que la OPEP cumple con los siguientes objetivos. Tomen nota. Si yo les pregunto en el examen final, ¿cuáles son los objetivos de la OPEP? Ustedes los tienen que decir, tienen que consignarlos como respuesta. Tiene 4 objetivos principales o fundamentales. El primero de ellos es estabilizar los precios del petróleo en los mercados internacionales. ¿Qué quiere decir estabilizar? Bueno, que tenga un mínimo de estandarización, un mínimo de compra, un mínimo de venta, para evitar los shocks económicos y financieros en el mercado internacional. Eso es lo que quiere, estabilizar para evitar esas caídas abruptas o subidas abruptas, cosa que desafortunadamente no se ha cumplido. Sabemos que de repente el petróleo, cualquier crisis real o no, golpea los precios del petróleo. Cualquiera que sea esta, si no, a veces solo con que dicen se acerca una tormenta al Golfo de México, eso ya afecta los precios del petróleo. O sea, así de frágil, llamémoslo así, es la producción y el precio del crudo. Y todo es por la importancia que tiene. O sea, si no tuviera la importancia que tiene, no fuera un tema principal. Sin embargo, pues como tiene importancia, eso siempre lo golpea. Como segundo objetivo tenemos salvaguardar los intereses de los estados productores. O sea, tomemos en cuenta cuándo comenzó la OPEP, ¿por qué nació? Evidentemente nace y lo que pretende es, pues, salvaguardar sus intereses. Cosa que es totalmente plausible, pues evidentemente cada nación va a tratar de salvaguardar sus propios intereses, ¿verdad? Sin embargo, y lo digo de forma desafortunada, a pesar de eso, los países, la mayoría, uno va a decir todos, países exportadores de petróleo, sus niveles de pobreza son marcados. Quienes viven en la opulencia son los jeques, son los emires, especialmente en los países árabes. Entonces, ¿a dónde va esa riqueza? No es una riqueza, o sea, pasó esa riqueza de mano de las productoras o comercializadoras, que no quiere decir que hayan dejado de ser ricas,
pero ha servido para enriquecer a la cúpula del gobierno de estos países. Así de sencillo. Ha servido para sufragar guerras también, y sabemos el poderío que en algún momento alcanzó Irak. Las guerras entre Irán e Irak también son bien interesantes. Esos conflictos, se los digo, yo no sé si ustedes se recordarán cuando Hugo Chávez, por ejemplo, trató de crear un grupo de naciones, creo que le llamó ALBA, ¿sí? En América. Y él sufragaba esa influencia política con Cuba, con República Dominicana, con Nicaragua y con varios países más. ¿Por qué? Porque el petróleo que producía subvencionaba, había muy buenos precios, estoy hablando de hace unos 12, 15 años, subvencionaba esas políticas. Sí. Cuando caen los precios del petróleo en los últimos años, Venezuela cae, ya no está Chávez, ya está Nicolás Maduro, y pues su fuerza hegemónica se ve afectada. Es ahí donde el rol del petróleo juega un papel determinante. Ahorita con la crisis en Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde se ven nuevamente afectados los precios del crudo y del gas natural, los Estados Unidos, por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta, no le compraba, le había cerrado las puertas al petróleo de Venezuela. Y Biden, de forma, vamos a llamarlo de una forma pragmática, aunque objeto de discusión, negocia con Venezuela cuotas de petróleo. Es criticado en su nación, pero también alabado por otros, indicando que era lo correcto, lo que él tenía que hacer. Así es la influencia del petróleo dentro del derecho internacional. Como tercer punto, tercer objetivo tenemos es abastecer de forma eficiente y segura a los países consumidores. Hay toda una red de abastecimiento, ¿verdad? A través de oleoductos en algunos países. Eso no existe en aquí en Guatemala no hay oleoductos. O sea, yo sé que hay oleoductos en Petén, pero no tienen la función de abastecimiento como lo que aquí se está indicando, ¿verdad? Pero pues hay sistemas de abastecimiento que le permiten a los países, a todos los países, tener a su disposición el suficiente crudo, la suficiente gasolina y demás, porque no solamente se usa la gasolina, tenemos el diésel, también hay uno que se usa mucho en la industria, se me va su nombre ahorita, yo no sé quién me ayuda, ¿cómo se llama ese combustible que se utiliza en la industria? No sé quién se recuerda. ¿Cómo se llama este combustible que se usa en la industria? Ese es un combustible bastante espeso. El biotanol, licenciado, que es a base de maíz. No. Ese es alternativo. Ese es combustible alternativo. Ay, pero ¿cómo se llama, hombre? Yo hasta estuve en ese. ¿Cómo? Hay uno que le dicen querosén. No, el queroseno es como el gas. Me recuerdo que las viejitas antes utilizaban mucho el queroseno y antes de hecho se vendía en las gasolineras. Ya no hay bombas de queroseno, gas queroseno. Incluso había unas estufas que tenían ese tipo de gas, pero era muy fuerte y la comida salía con olor a gas. Ese era el queroseno, pero se llama, ay no. Bueno, si alguno lo puede googlear por ahí, nos sopla. Licenciado, disculpe, no es el gasóleo.
No, ese no es el gasóleo. Ese no es el gasóleo. Bueno, si alguien lo puede googlear y nos lo sopla, porque a mí se me olvidó el nombre, ¿verdad? Pero el tema es que todos esos productos, ¿verdad? Se deben de garantizar dentro de todo el espectro, ¿no? Del consumo de los derivados. Ay, ¿cómo se llama? No me voy a quedar yo con la duda. Permítanme un momentito. Vamos a ver si lo encuentro yo. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Es que yo lo usé, yo trabajé en acero y es el que se utiliza en el acero. Ahí está. Es el búnker. Ese que yo les menciono es el búnker. Hay muchos, ¿verdad? Está el diésel, está el gas licuado de petróleo, incluso está el combustible de aviación, pero el búnker es el que se utiliza en la industria. Yo trabajé en Acero Suárez y ese es el que se utiliza en esos hornos, ¿sí? Entonces, ese es el búnker. El búnker es el que se utiliza en eso. Y pues Guatemala no es un país industrializado realmente, pero imagínense en los países que sí son industrializados. Hablemos de Alemania, Francia, Canadá, los Estados Unidos. El búnker es uno de los combustibles que más se utilizan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema del OPEP? Pues no, el objetivo es abastecer de forma eficiente y segura a los países. Y el cuarto objetivo es procurar una ganancia justa para los inversores en la industria. Como les decía en un principio, los inversionistas o estas compañías pues, se llevaban la inmensa mayoría de ganancias. A través de la OPEP, lo que trata es no que dejen de ganar, pues evidentemente cada inversionista tiene el derecho a recibir ganancias de su inversión, pero que sean ganancias justas, como quiero decir. Que los países de donde se está extrayendo el petróleo, pues sean también, reciban una ganancia que les permita. Y realmente el objetivo de esto, desafortunadamente, como siempre, las desviaciones en la sociedad humana, se trataba de que esas ganancias que los países recibieran, pues se devolvieran al pueblo y que a través de esto, estos pueblos, pues fueran más prósperos. Sin embargo, pues sabemos que en la realidad no es así. Venezuela es el ejemplo más cercano, México. Sabemos que no son países, son países con graves problemas de pobreza. México tiene graves problemas de pobreza. Venezuela, sabemos el proceso de pauperización al cual está sometido el país. En los países árabes no vamos a decir lo contrario. Egipto, sabemos la pobreza que se respira en esos países. Ustedes estudiaron el conflicto una vez más. Yo sé que no era el énfasis y quizás pocos lo vieron, pero la mayoría de países árabes y que tienen grandes reservas de petróleo, el estándar de vida es un estándar de vida muy pobre. Un estándar de vida muy pobre. Entonces, lo que ha servido esto, el petróleo, aparte de las transnacionales, aparte de las compañías, que tuvieran ganancias realmente grandes, pues, pero también los mandatarios, algunos recordarán a Muammar Gaddafi, el estilo de vida que tenía el general egipcio. No, él no era Egipto, él era de Libia. El estilo de vida que tenía Gaddafi era un estilo de vida de verdaderos multimillonarios. ¿Sí?
Saddam Hussein no se queda atrás. Y todo eso a través del poder del petróleo. Sin embargo, sus países no son países prósperos. Son países con iguales o peores problemas que nosotros. Sin nosotros ser una potencia petrolera. Sabemos que el petróleo de Guatemala, o sea, Guatemala produce petróleo, exporta petróleo, pero no es un petróleo demasiado pesado que solamente sirve para la producción de algunos derivados de petróleo, pero no para producir combustible como tal. Porque sabemos que los aceites que se utilizan en los vehículos, pues también son derivados del petróleo, ¿verdad? Entonces, esto es en una esencia la Organización de Países Exportadores del Petróleo. ¿Preguntas, jóvenes? No quiero que anden perdidos en el examen. Perdón, jóvenes, me salí un momentito. Les decía, ya vi que hay muchos que están preocupados, que piensan que no van a ganar la clase, pero ahorita solo hay 47 alumnos conectados, entonces poco o nada puedo hacer yo si no participan. Dice, ¿será que habrá alguna posibilidad de que baje el petróleo? Por supuesto. De hecho, el petróleo esta semana sí bajó. Lo que pasa es que a nosotros nos suben por quetzales y nos bajan por centavos, ¿verdad? Entonces, pero sí tiene que hacerlo porque hay un límite en la economía. Yo no soy economista, pero sí manejo muchos términos macroeconómicos y sí realmente sí hay límites dentro de la economía que se deben de manejar por la inflación y otros elementos que si no se manejan apropiadamente a nivel internacional, pues también tienen sus consecuencias. Repito, ¿está todo claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sería un Loli, que está claro. interno que internacional, me dice un compañero. Un poco. Sí, creo que hay un problema de mercantilismo en Guatemala, en donde, o sea, es obvio. Fíjense que, por ejemplo, hoy se está vendiendo la gasolina y se dice que el próximo embarque viene más caro, pero la gasolina hoy sube. A pesar que esa gasolina se compró a un precio más bajo, ese combustible, ese diferencial, obviamente el empresario lo está tomando. Pero ¿qué pasa cuando baja? Él no baja el precio hasta que entra el producto con un precio más bajo. Entonces, ese diferencial en ganancia le va quedando realmente al empresario. Yo sé que lo que voy a decir no le va a gustar a algunas personas, probablemente, o tal vez sí, pero una de las causas de la pobreza en Guatemala es el empresariado. Así de sencillo. Y lo puedo decir en la universidad pública. Si yo le digo en la universidad privada, me echan. Pero nosotros tenemos que decir las cosas como son. Una de las causas de la pobreza en Guatemala son los gobernantes, pero también lo es el empresariado. Un empresariado que tiene la mística colonial, que ha heredado la mística de sus antecesores de la colonia. Entonces, eso yo sé que habrá gente que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, pero es lo que yo pienso, derivado de poquitas cosas como la que yo estoy mencionando. ¿Sí? Hay poca solidaridad de parte del empresariado ante los problemas sociales.
y pues, hay mucha tela que cortar al respecto, ¿va? Pero se lo digo porque estos son temas importantes que ustedes como alumnos en formación, ya casi terminando de formarse, es importante que lo tengan presente. ¿Alguna otra pregunta o participación, jóvenes? ¿No la hay? Bueno, entonces si no la hay, vamos a continuar hoy y vamos a hablar sobre no vamos a hablar de la Organización Internacional del Café, es importante, pero tenemos solo 3 clases, entonces tenemos que aprovecharlas. Vamos a hablar de algunos organismos económicos financieros del Banco Mundial y el FMI. A manera de introducción, vamos a decir que ambas instituciones fueron creadas en la conferencia de Bretton Woods en el año 1944 y tienen misiones complementarias. El Grupo Banco Mundial, el Banco Mundial, trabaja con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida. Mientras que el Fondo Monetario Internacional se ocupa de estabilizar, es una especie de junta monetaria, si hacemos la analogía, estabilizar el sistema monetario internacional y actúa como autoridad de supervisión del sistema monetario internacional. Estas dos entidades tienen una preponderancia brutal para nuestros países en vías de desarrollo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la mayoría de políticas macroeconómicas que nuestros países centroamericanos han tenido en los últimos 30 años obedecen a directrices del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se lo voy a poner de esta manera. Sí, Osvaldo levantó la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con una duda ahí, ¿usted considera que encaja ese término vías de desarrollo? Nuestro país en vías de desarrollo, ¿considera usted que están en las vías correctas de desarrollo y si hemos desarrollado algo? Ok. Sí, mire, pues lo que pasa, esa expresión países en vías de desarrollo se comenzó a acuñar a los países que antes se le llamaba del tercer mundo. Y comenzó a utilizarse como para hacer menos pesada la expresión, ¿me entiende? Antes se le llamaba, por ejemplo, ¿cómo se le llamaba hace 30, 40 años a una persona que tenía el síndrome de Down? ¿Cómo se le decía? Así, coloquialmente. Mongol. Mongolito, mire, hay un mongolito, decía la gente. Pues nadie se ofendía, ¿va? O sea, se sentía un poco incómodo. Pero decía, pero ahora usted no le va a decir mongolito a una persona con síntomas de Down. ¿Cómo le llamamos ahora a estas personas? Con capacidades especiales. Con capacidades especiales. Son eufemismos que lo que tratan es de suavizar la expresión. Entonces, en la comunidad internacional se les dejó de llamar países tercermundistas, como decían, bueno, son países pobres, ¿va? Es más, en los años 40 o a inicios del siglo XX, ¿saben cómo nos llamaban a nosotros los países de Centroamérica? A ver si alguien sabe cómo nos llamaban desde los Estados Unidos y Europa. Ustedes ya vieron historia de la cultura de Guatemala. Lo tienen que saber. Hace 5 años, pero ya lo vieron. Bueno, ya algunos hace mucho tiempo antes, ¿va? Pero ¿cómo nos decían a nosotros?
subdesarrollados, pero antes de eso nos decían de otra manera, todavía peor. ¿Sabe cómo nos decían? Repúblicas bananeras. Para ellos lo único que hacíamos nosotros, ¿saben qué? Era producir, ¿qué cosa? Bananos. Para ellos, en los Estados Unidos, especialmente en Europa, repúblicas bananeras. Eso éramos nosotros. Después nos decían subdesarrollados, países del tercer mundo, para diferenciarnos de los países del primer mundo. Pero ahora nos dicen países en vías de desarrollo. Pero cambia el nombre, pero no cambia la realidad. Todavía no somos República Bananera, por supuesto, pero somos países que les falta mucho el desarrollo. Quizás Costa Rica, nos guste o no nos guste, tiene un nivel de vida mejor que el de la mayoría de centroamericanos, definitivamente. Aún sobre Panamá, yo estuve hablando con mi amigo que estuvo en Panamá trabajando hace algunos años. Él no es de aquí, él es de otro país también. Y él me decía lo siguiente, a mí me llamó mucho la atención, porque Panamá es o sea, así se ve un país muy desarrollado, sabemos, especialmente después de la entrega del canal. Pero decía, a los panameños, los árabes, los chinos, los coreanos, los judíos, o sea, no, no queremos panameños, dicen, queremos otros que trabajen. Ellos mismos discriminan a los panameños. Y sabemos el emporio económico que hay. Se recuerdan de hace pocos años hubo el escándalo de los Panama Papers, el lavado de dinero que existe y un montón de situaciones que existen en ese país. Entonces hay esas cuestiones muy, muy, muy interesantes en el fondo sobre Panamá. A nivel centroamericano, quizás Costa Rica ha sido un país que ha logrado estabilizarse a través de la paz, a través de la inversión. Sabemos que hay inversiones tecnológicas importantes en Costa Rica. Y pues es un país que puede decirse que ha logrado encarrilarse hacia el desarrollo. Otro país muy importante para su conocimiento, que ya se cree que si no es que ha salido, ya va a salir del concepto vía desarrollo, Chile. Muchos venezolanos, muchos peruanos viajan a Chile a buscar trabajo, a buscar dinero, porque su economía es una economía robusta, una economía heredada de los años de la dictadura de Augusto Pinochet. Es de esos casos extraños donde una dictadura logró de alguna manera, a pesar de todo, heredar un sistema económicamente lo suficientemente robusto para el bienestar del país, más allá de las ideologías. Pero detrás de Chile y Costa Rica, más cercano, yo no creo que nuestro hemisferio, en la parte latinoamericana, estemos en la vía correcta. Bukele está tratando de hacer lo que puede con sus aciertos y sus errores, pero está tratando de hacerlo. Pero países como Obrador en México no creo. Sabemos que Lula da Silva está regresando al poder en Brasil. Sabemos lo que pasó en Colombia. Pues la miro muy difícil, compañero. La miro muy difícil. No. Yo creo que nos vamos a morir y vamos a heredar una Guatemala y una región pues muy similar a la que recibimos, quizás con un poco más de tranquilidad, más de paz y todo, pero con pocos pasos dados hacia un verdadero desarrollo. Bueno,
Continuamos entonces. El Banco Mundial, otra vez, les repito, trabaja con los países en desarrollo a través de financiamiento, pero ese financiamiento no es gratis, Horace. La verdad y la cruda verdad es que el Banco Mundial lo que da son préstamos. Así de sencillo. Por eso la deuda, cuando ustedes lean la deuda pública externa, una deuda, los países manejan dos conceptos, la deuda pública interna y la deuda pública externa. ¿Sí? Y la deuda pública externa está directamente relacionada con los bancos internacionales, en especial el Banco Mundial. Los comunistas, los ideólogos comunistas odian el Banco Mundial y el FMI. Lo odian. Representan el capitalismo, representan para ellos algunas causas de la pobreza en nuestros países. Y el FMI, pues es eso, ¿verdad? El FMI controla la política internacional monetaria y pues eso para lograr la estabilidad, especialmente ahora que vivimos en un mundo globalizado. El Banco Mundial proporciona financiamiento, escuchen bien, financiamiento, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica a los gobiernos. Y también se centra en el fortalecimiento del sector privado de los países en desarrollo. Por ejemplo, viene el Banco Mundial y se lo voy a poner de una forma más a través de un ejemplo. Hablemos de la Centroamérica de los años 90. Una Centroamérica que estaba tratando de salir de sus conflictos internos armados desde Nicaragua hasta Guatemala. Sabemos la guerra en El Salvador, la guerra en Nicaragua, los campos de entrenamiento de la Contra y de Estados Unidos en Palmerola, en Honduras. Hablemos pues, del conflicto interno en Guatemala, que desde el año 60 se estaba gestando. En ese momento, Centroamérica tenía graves problemas macroeconómicos. Claro, el peor era Nicaragua. Nicaragua venía de dar una deuda externa de más de 10,000 millones de dólares, lo cual la hacía pesada. Pero también el déficit del quetzal en Guatemala está afectando la economía. A pesar de la estabilidad económica, pero sí había algunos problemas macroeconómicos. Entonces, ¿qué sucede? Vienen y le dice el Banco Mundial, se le hace pagos al Banco Mundial. Se le hace pago. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces los países sucede igual que la tarjeta de crédito. Hacen el pago mínimo y los intereses vienen creciendo. Hasta que llega el momento en donde la balanza de pagos ya es desfavorable. Y el tema es que no vende, la producción no va más allá. Cuando llega esa situación, vienen los asesores del Banco Mundial, del FMI, y por ejemplo viene Nicaragua, El Salvador, Honduras, cualquier país y dice, mire, yo quiero que me presten 200 millones de dólares. Viene el Banco Mundial y dice, no te puedo prestar porque estás sobreendeudado. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a asesorar. Entonces hacen una comisión, realizan una comisión técnica y dice, quiero que me presentes tu presupuesto. Y viene el gobierno, el Estado, y le presenta un presupuesto y dice, mira, tú estás gastando mucho en la burocracia, tenés que vender tus activos para que te agencias de dinero y dejas de pagar a los burócratas. Y es donde viene eso. En Argentina fue un shock terrible, en Nicaragua fue un shock terrible, en Guatemala, gracias a Dios, no lo fue, pero sin embargo sí se dio la venta. El mayor ejemplo de esto es la venta de Guatel. Se vende la empresa, se paga el activo al Estado, entonces el Estado viene y gana para sí mismo, pero el Estado a su vez pierde, porque después de todo, esa empresa que era del pueblo, que era del guatemalteco, pasa a manos privadas. Y así sucede. Se vendió
la empresa eléctrica, se vendió, en el caso de Guatemala, se vendió la telefonía, correos. En el caso de Nicaragua se vendió también la telefonía, se vendió la electricidad también, se vendió el tren, también se vendió, aunque eso ya eran, pues, similar a Guatemala el caso, pues realmente ya casi en un deterioro fatal. Entonces se venden las entidades para liberar del gasto público. Pero esas políticas son políticas de shock, se le llama. En Argentina fue también en los años 90 una terapia de shock la que se le aplicó a la economía argentina. Y detrás de esos, ¿quiénes están? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a ir terminando. Entonces, el Banco Mundial proporciona financiamiento, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica a los gobiernos. Aquí lo está diciendo muy bonito, pero realmente va más allá. Y se centra en el fortalecimiento del sector privado de los países en desarrollo. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional hace el seguimiento de la economía mundial y la economía de los países miembros. Concede préstamos también a los países que enfrentan problemas en la balanza de pagos y presta ayuda económica. Para ser elegibles, para ser miembros del Banco Mundial, los países primero se deben adherir al Fondo Monetario Internacional. Actualmente, tanto el Banco Mundial como el FMI cuentan con 189 países miembros. ¿Sí? Vamos a dar hasta aquí, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, solo que yo les compartí un material. Espero que lo lean sobre el Banco Mundial y sobre la OMC, perdón, y su papel. Entonces quiero que estén leyendo ese material conjunto con lo que estamos viendo y de esa manera prepararnos mejor para el examen que ya dentro de pocos días vamos a tener. Si no hay ninguna pregunta, vamos a llegar hasta aquí. Miren, una pregunta, ya las notas ya están subidas en la plataforma. Jóvenes, ¿revisaron si sus notas están en la plataforma? Todavía no está. Perfecto. No, Lick, yo voy no a he decir, revisado. no ha revisado. Sí, yo no he revisado. Yo le pedí favor realmente a mi auxiliar que me la subiera. Les pregunto porque si no yo le digo que me haga favor de subirlo a la brevedad, aunque pues ustedes ya tienen sus notas. Bueno, que pasen una feliz noche. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Gracias, licenciado. Pasen feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Vaya, que hoy no me preguntó, Lick, porque venía manejando. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno.